Cordial saludo, mi nombre es José Ernesto Ruiz Neita. En esta oportunidad voy a desarrollar la sustentación de la actividad correspondiente a la entrega del proyecto de software del curso de programación orientada a objetos. En tal razón, voy a realizar una explicación de los pasos correspondientes a la temática que se vio en el semestre del curso de programación orientada a objetos y sin más preámbulo, continuamos. Entonces, en la fase 1, nos dispusimos a realizar lo que corresponde al análisis de requisitos, lo que nos lleva a identificar los elementos claves en el análisis de la realización de un proyecto de software mediante el paradigma de la programación orientada a objetos, en la que se construyó, se levantaron los requisitos de un proyecto de construcción de software para dar unas soluciones de acuerdo a una problemática presentada. En tal razón, se realizó la descripción del problema del proyecto, que nos daban una problemática presentada a través de la Fundación Funda Caquetá, en la cual se nos pedía realizar un proyecto de inversión social y de salud con los habitantes del departamento de Caquetá, y se debía resolver mediante un proyecto de software. Entonces nos piden que el aplicativo a crear debía almacenar los registros de los proyectos, igualmente almacenar los registros de los usuarios y hacer las respectivas consultas y las actualizaciones. De igual forma, se plasmó el documento en el cual se comenzaba a desarrollar la construcción del proyecto de software, que más adelante pues se va a realizar el ejercicio práctico. Para la unidad 2, entonces veíamos que era necesario realizar el análisis de requisitos, en el cual se involucraban unos requisitos funcionales, unos requisitos no funcionales, de acuerdo o enfocado a dar solución a la problemática presentada de acuerdo al ejercicio. En tal razón, se comenzó por desarrollar una solución de software para la Fundación Funda Caquetá, y en la cual se levantaban los requisitos. Entonces, para iniciar con la proyección de la construcción del proyecto de software o el software en sí mismo, se comenzaron a generar los casos de uso, como lo podemos ver en la presentación. El caso de uso general correspondía al administrador, que tiene la opción de iniciar sesión, de hacer la gestión de proyectos o de administrar la información que registra, que contiene la base de datos proyectos. En nuestro caso sería la clase, y igual para los usuarios las consultas, y igual para el cierre de sesión, tanto la iniciar sesión como pues el cierre de la sesión, y así por cada uno, la descripción de los casos de usos para cada uno de los elementos que componen el software en sí, la funcionalidad, es decir, iniciar sesión,
el de registrar los usuarios, el de registrar, consultar, el de consultar los usuarios y el de actualizar los usuarios, que corresponden a cada uno de los pasos que son o que se van a proyectar a través de la implementación del software. En el caso de uso para actualizar los usuarios, igualmente se hizo los casos de uso, se realizó los casos de usos para los proyectos, la gestión de proyectos, registrar los proyectos, consultar los proyectos, el caso de uso de consultar los proyectos y el caso de uso respectivo para actualizar los proyectos. Y más adelante, a través de la parte práctica, digámoslo así, o el desarrollo del software en sí, se va a observar como la funcionalidad de estos casos de uso. Y de igual forma, como lo podemos observar, el caso de uso de actualizar los proyectos. Y por último, se hizo el caso de uso del cierre de sesión. El cierre de sesión que corresponde a los usuarios en términos de usabilidad del software. Para nuestro caso sería el administrador, los profesionales y los auxiliares que pueden, que tienen acceso al software, al aplicativo. Por último, diseñamos el modelo de clases, el diseño de diagrama de actividades, que son las actividades que cada elemento que compone el software pues va a tener unas acciones. Estas acciones están descritas en este diagrama, como es el caso de gestionar los proyectos, que es modificar, consultar, registrar. Por último, el diseño de diagrama de entidad de relación. Así se sustentó el documento a través de un ensayo en el cual explicábamos el ámbito, digamos, desde el punto profesional, cómo el proyecto de software daba, digamos, respaldaba o daba un fortalecimiento de tecnologías de la información y las comunicaciones a la región, en ese desarrollo de construcción de software. Para la actividad para la actividad 3 corresponde, digámoslo, ya a la construcción de los formularios, en sí ya del diseño, del desarrollo del diseño del software. Y para la fase 4, que más adelante, obviamente más adelante ya lo vamos a tener en funcionalidad, tan pronto se realice la explicación. Y entonces para la fase 4 implementábamos en nuestro diseño de solución de software lo que corresponde a la práctica de herencia y la implementación de la base de datos. Entonces así describíamos lo que corresponde a la herencia, al polimorfismo, implementado y aplicado a nuestro proyecto de desarrollo como la solución que se le estaba dando a la problemática presentada en la fase 1. Y así hacíamos una descripción de cada uno de los conceptos que corresponden a herencia, polimorfismo, igual al manejo de la base de datos, y de esta manera igual ajustamos un poco lo que corresponde al modelo de clases, que más adelante igual a medida que íbamos realizando la construcción o la maquetación del software se iba ajustando. Por último, entonces corresponde a mostrar en sí la ejecución del software en la medida en que diseñamos la posible solución que satisface las necesidades de la problemática propuesta por la fundación
Funda Caquetá a fin de entregar como el desarrollo, la práctica del software en sí, la funcionalidad del software en su medida. Entonces, yo creo que entregamos la ficha, eh, podemos observar la ficha de evaluación del software, y la vamos a minimizar por acá. Una vez realicemos la presentación, del aplicativo. Entonces, para ello abrimos NetBeans. Abrimos NetBeans. Este es nuestro proyecto, lo denominamos Funda Caquetá, como corresponde al, al diseño del proyecto que nos solicitaban. Seguidamente vamos a abrir nuestra implementación de base de datos. Previamente, pues para algunas pruebas ya habíamos realizado algunos registros, pero pues lo vamos a explicar tal vez muy detalladamente. Entonces acá tenemos nuestra base de datos. Tiene la tabla proyectos y la tabla usuarios. Entonces, por acá, y comenzamos a ejecutar nuestro proyecto. Entonces, aplicando el tema de herencia, creamos una clase de persona y una clase de usuarios, que la clase de usuarios es, digamos, la clase persona es la clase padre o la superclase, y la clase hijo es la clase usuario. Hicimos una relación de acuerdo a lo que nos solicitaban, muy ajustado a lo que se solicitaba en el planteamiento del problema de la fase 1, y es que la relación de las tablas, digámoslo así, de la base de datos, la hicimos por una relación de generalización y una relación de asociación. Para esto realizamos una clase de conexión para poder hacer la conexión a la base de datos, que como funcionalidad nos apoya nos apoyamos con SAM para la implementación de la base de datos como tal. Realizamos unos formularios en los cuales pues nos permite realizar la interacción con el usuario, y de igual forma se establecieron una clase persona, como ya lo había explicado, una clase padre, una clase usuario y una clase hija, y una clase de proyectos, que es donde se almacena la información de los proyectos. Entonces, vamos a hacer la ejecución del software. Nos pide un usuario y una contraseña. Previamente, como ya lo habíamos tal vez hecho en las pruebas y todo, nuestro usuario corresponde a 123. Nuestra contraseña, como ya lo vamos a observar en la base de datos, corresponde a admin. Le damos ingresar. El aplicativo nos lleva a la gestión de los usuarios y a la gestión de los proyectos, en la cual en la gestión de proyectos podemos registrar un proyecto, ejemplo, un número 70, un lugar de ejecución Bogotá, la fecha, las actividades, sea digámoslo, realizar un control a un proyecto, a una actividad en particular.
particular, el objetivo es tener el control o realizar un control a las actividades. El valor del contrato, digamos que a manera de ejemplo sea de 5 millones, y que el objetivo sea realizar una vigilancia, a manera de poder realizar una vigilancia del contrato, de la ejecución del contrato, y la duración del contrato sea de 2 meses. Registramos y efectivamente el registro corresponde, como lo podemos observar acá en nuestra base de datos, en la tabla proyectos. Entonces acá está, ¿verdad? Este es el registro que lo hicimos. Entonces decíamos que era en Bogotá, que realizar un control a la actividad particular, realizar el control del valor de 5 millones, y eso corresponde al manejo de proyectos. Seguidamente vamos al regreso, vamos a mirar la funcionalidad de la gestión de usuarios, que corresponde a en sí el manejo de la información correspondiente a los auxiliares, a los profesionales y al administrador del aplicativo. Entonces registramos un usuario, digámosle que la identificación sea a manera de ejemplo 998877, y que la contraseña sea ejemplo Navidad, por decir algo, por dar un ejemplo, Navidad, que el nombre sea por decir algo Carlos, apellidos Rodríguez, la dirección carrera 50, el celular un 6500 700, que el perfil sea de un auxiliar, y que el cargo sea un auxiliar de proyecto, y que las actividades a desarrollar son las de colaboración en la redacción o en la elaboración de funciones de un proyecto. Registramos, el registro se hace de manera exitosa, y como lo podemos observar en nuestra base de datos, en nuestra tabla usuarios, entonces acá está 998877. Decíamos que le asignamos una contraseña Navidad para el registro de ingreso, para su login. Los nombres corresponde a Carlos y su apellido Rodríguez, la dirección, los datos que insertamos, y verificamos que se haya efectivamente realizado el registro de nuestra base de datos. Vamos a hacer una consulta. Entonces la consulta del usuario que acabamos de registrar es 998877, y damos consultar, y efectivamente el software nos trae nuestra información que corresponde a lo que habíamos registrado. Seguidamente podemos realizar la funcionalidad del método de actualizar, y le decimos que entonces que ya como lo habíamos definido, que vamos a cambiar la contraseña, vamos a establecer la contraseña para el registro. Decíamos que era Navidad, y que el número ya no es 6500500, sino lo vamos a dejar que es
99998, ¿sí? Que efectivamente era un auxiliar y que su actividad a desarrollar era un auxiliador dentro del proyecto como funcionalidad. Y acá digámosle que vamos a editar esta información. Decíamos que era, ya no era de apoyo, sino vamos a decirle que era eh, estar o más bien verificar el cumplimiento de las actividades. El cumplimiento de las actividades. Le damos guardar. Dice que la actualización se realizó de manera exitosa, a lo cual lo vamos a comprobar en la base de datos. Vamos a nuestra base de datos y efectivamente acá está el registro. Ya vamos a darle a actualizar y ya efectivamente cambiamos el teléfono, el celular, y cambiamos las actividades que correspondían anteriormente a otro dato y el registro se ha realizado eh, de manera exitosa. Esta era la funcionalidad completa del programa. Entonces podríamos, tan pronto verificamos la base de datos, entonces podremos decirle al programa que hacer un ingreso con el registro que se dio, para lo cual volvemos a ingresar y decimos que el usuario 99 de ID 998877 y su contraseña es Navidad y le damos ingresar. Efectivamente ingresó al sistema. En esta medida el aplicativo está funcionando en su totalidad y ahora procedemos a verificar la ficha de evaluación del software, en la cual pues nos solicitan que se haga la verificación de cada uno de los pasos que nos puede indicar el funcionamiento del software para el caso de la solución planteada a la problemática indicada en la fase 1. Y como se pueden ver, acá está la evaluación que se realizó al software. No siendo más, muchas gracias por su atención.